noches, les habla su profesor de Ética General, Franklin Humberto Araujo Herrera. Me voy a permitirles hablar hoy acerca de el devenir de la ética en la historia del pensamiento, la ética contemporánea. Entre ellos tenemos el utilitarismo, las éticas socialistas, el caso Nietzsche, el pragmatismo, la ética discursiva, la ética en la educación, entre otros. Entonces, para eso me voy a permitir hacer un pequeño barrido, un resumen de la ética, la moral, para podernos meter en el tema el devenir de la ética contemporánea y podernos ubicar en tiempo y espacio. Entonces decimos que la ética y la moral viene del latín mores, que es costumbre, la ética del griego ethos, que es costumbre, la moral. Pero hay una diferencia. La moral señala lo que se debe y lo que no se debe hacer, entrega las normas, las reglas, pautas de conducta. En cambio, la ética se preocupa es de los actos conscientes, inteligentes, libre para calificarlos como morales o inmorales. El ámbito de la ética está restringido al bien y el mal, a los humanos, cuando son conscientes, inteligentes y libres. Y ahí tenemos que meternos en el juicio moral, que el juicio moral es calificar nuestras acciones y las de los demás como buenas o malas, pero para eso tenemos que estar la famosa objetividad, que es verificable y nos va a llevar a una validez universal. Tenemos que tener en cuenta el animal y el ser humano, que están en una correlación en ambos sentidos. Y dentro del animal tenemos un comportamiento preestablecido, se ajusta a su naturaleza, la naturaleza le da casi todo hecho. El ser humano, una conciencia, inteligencia, libertad, capacidad de elegir, obligarnos a dirigir su propia conducta. El ser humano es libre a la fuerza, según nuestro representante Sartre. En cada momento debemos hacer lo que debemos hacer y debemos evitar hacer cualquier cosa, según nuestros representantes Ortega y Gasset. Pero debemos cumplir con nuestra obligación y debemos evitar hacer lo que primero se nos ocurra. Aranguren y Zubiri distinguen entre la moral como estructura y la moral como contenido. Dentro de la moral como estructura tenemos que decir que las personas poseen una estructura moral que viene dada por el hecho de que son libres. Existen determinados bienes, valores y normas que sirven para orientar la libertad de las personas. Dentro de la moral, estructuralmente, yo decido lo que es correcto o es incorrecto. Dentro de la moral como contenido se imponen como guías éticas. Dentro de la moral como estructura la denominaríamos autonomía. Dentro de la moral como contenido se denominaría la heteronomía, pero recordemos que están relacionadas en ambos sentidos y es donde podemos decir que mi libertad termina donde comienza la del otro. Por eso aquí sería bueno hacernos una pregunta. ¿Soy libre para hacer lo que quiera hacer o soy libre para hacer lo que debo hacer? Filósofos como Nietzsche, Sartre, Camus, existencialistas, niegan la posibilidad de establecer un contenido moral objetivo. No existen principios ni valores guías. Simplemente dice que somos libres y estamos solos de cada uno de nosotros, dependen los fines, los valores y los principios. Quien manda es nuestra conciencia individual. Recordemos, quien manda es nuestra conciencia individual. Bueno, y de aquí pasamos, la mayoría de los filósofos occidentales, aunque reconocen la libertad humana, plantean que existe un contenido moral objetivo, que sería un orden moral superior a la voluntad de las personas que debe servir como guía moral. Y en ese caso, ya que las normas y valores que poseen un valor en sí mismo, trascendentes a las voluntades de las personas, como los gustos, el egoísmo, la conveniencia, los deseos. Nietzsche, Sartre, Camus nos hablan de que no existen normas generales objetivas, que estamos frente a una autonomía moral absoluta, obligados a ser libres. La tradición occidental
dice que esos contenidos morales son los valores y normas objetivas, que es lo que denominamos nosotros la heteronomía. No se nos olvide, es lo que denominamos la heteronomía. El deber y el derecho moral. Aquí tenemos que tener en cuenta que el deber y el derecho moral son imparagitables, están correlacionados en ambos sentidos porque ellos son correlativos. Si cumplo mi deber, puedo exigir mi derecho. Ahí es donde está la correlación, no se pueden separar. El deber es una obligación de hacer algo bien y evitar algo mal. El derecho, poder exigir algo, pero tenemos que mirar dos puntos. El subjetivo y en el deber tenemos que mirar, basados en normas morales. En el derecho, en la parte subjetiva y en la parte objetiva. En la parte subjetiva es poder sobre algo, poder sobre alguien, poder exigir algo, poder hacer algo. Y en el objetivo es la ley como tal. De las características, es absoluto, no se puede dejar de hacer. En el derecho subjetivo tenemos de que el poder legítimo e inviolable de realizar determinados actos conscientes, inteligentes, libres, moralmente buenos. En el derecho objetivo tenemos que es un conjunto de normas, la ley que rigen el actuar de las personas para el bien común, es decir, un código, una ley. El origen de las normas morales, de los partidarios de la heteronomía moral, entonces tenemos el sociologismo, el marxismo, el historicismo, el teologismo y la teoría de la ley natural. El sociologismo tenemos que es igual a la sociedad, el historicismo la sensibilidad vital, el marxismo es la clase dominante, el teologismo Dios de origen divino. Entre los representantes del sociologismo tenemos a Durkheim, Comte. Entre el historicismo tenemos a Ortega y Gasset, a Simmel. Dentro del marxismo obviamente a Carlos Marx. El teologismo, a Dios. La teoría de la ley natural, Aristóteles y Santo Tomás, que es una naturaleza, una perfección, y ese sería el fin último, el fin que persiguen. El fundamento de lo moral. En nombre de principios políticos, morales y religiosos hemos cometido los crímenes más horribles de la vida. No podemos dejar pasar por alto la Inquisición, los campos de concentración, los atentados en Estados Unidos, como las Torres Gemelas, los diferentes ataques que ahí han habido en Afganistán, en Medio Oriente, todas estas guerras que nosotros ya conocemos y que han llevado con la devastación del ser humano. ¿Esto se puede justificar, fundamentar en principios políticos, morales o religiosos? Es la pregunta que nos nace. Nos nace otra pregunta. ¿Sería fanatismo, irracionalidad, ambición, poder, naturaleza con predisposición a la maldad? ¿Qué? Criterios que intentan justificar, fundamentar las normas morales compatibles con la tolerancia democrática. Dentro de esos criterios tenemos los racionales, los sociales, los lógicos, los científicos. Dentro de los racionales tenemos que la razón como instrumento para comprender lo real y lo ideal. Dentro de los sociales tenemos las normas morales que van justificadas socialmente cuando gozan de plena vigencia y sirven como sistema de referencia de la conducta cotidiana. Dentro de los criterios lógicos tenemos las normas morales que van justificadas lógicamente cuando se deducen de forma coherente de los principios fundamentales del sistema al cual pertenecen. Tenemos que terminar también los criterios científicos. Las normas morales se prueban científicamente cuando resultan concordantes y compatibles con los datos aportados por las diversas ciencias. Por ejemplo, la antropología, que nos lleva a una igualdad humana. ¿Dentro de qué se saldría esa igualdad humana? Dentro de la religión, la raza, los pueblos y las culturas. Los criterios históricos tan importantísimos, no los podemos dejar de lado porque nos dice que en cada una de las etapas, épocas históricas, se acuñan ciertas sensibilidades valóricas, científicas, afectivas, dependiendo del grado de desarrollo y madurez, vamos a llegar a un progreso moral, o sea que vamos a seguir evolucionando cada momento. Cada uno de estos criterios nos aporta una justificación parcial y limitada. El conjunto de estos criterios nos puede aportar un alto grado de probabilidad, pero nunca la certeza moral absoluta. Ojo, nunca la certeza moral absoluta. Y entraríamos ahora dentro de las teorías éticas. Dentro de las teorías éticas tenemos la primera, que es la ética de los sofistas, con Protágoras. Nos dice que se caracteriza por el antropocentrismo, el relativismo, el escepticismo. El hombre, según Protágoras, es la medida de todas las cosas.
todas las cosas son como les parecen a los seres humanos. Nos dice que lo bueno y lo malo dependen de cómo lo aprecia la persona. La segunda teoría, la ética clásica, con Sócrates nos hablamos del intelectualismo moral. Nos dice que el sabio es igual a bueno, la virtud lo asimilamos con el saber, el vicio con la ignorancia y la ignorancia con lo malo. Aquí también tenemos a Platón, que nos habla de la inmortalidad del alma, el famoso mito de la caverna y la purificación con la sabiduría. El mundo de las ideas. En Aristóteles tenemos la ley del justo medio, el famoso eudemonismo, que sería la felicidad, el ejercicio correcto de el entendimiento y la voluntad. La tercera sería la ética de la época helenística, que nos hablaría de las escuelas, los epicúreos, que sería aguantar toda clase de dolor, los estoicos, la tranquilidad, los cínicos, no depender, y la autarquía e imperturbabilidad. Los representantes de esta época helenística, los más sobresalientes, Epicuro, Zenón, Antístenes y Diógenes. Nos metemos a la famosa Revolución Moral de Kant, aproximadamente del año 1724 a la 1804. Él hace un rechazo de todas estas teorías éticas anteriores porque decían que eran heterónomas desde fuera, que eran materiales porque atendían a los contenidos de los actos, formulaban mandatos hipotéticos, una norma moral como campos ajenos a la propia dimensión moral y racional, defendió una ética autónoma y formal basada en el imperativo categórico, que nos llevaba a decir que la obra de tal manera que la máxima de tu conducta pueda valer siempre como ley universal y procede de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Kant nos dice que los contenidos son buenos o malos desde el punto de vista moral, ni que metas y fines son los que debemos perseguir, sino que se limita a indicarnos el modo o forma de nuestras decisiones morales. Lo único que posee relevancia moral es la intención de la voluntad. Y aquí nos vamos metiendo ya con el famoso campo del utilitarismo inglés, el pragmatismo americano, en el utilitarismo con Bergman, en el pragmatismo con Stuart Mill, y ya aquí nos vamos metiendo en la época contemporánea, porque el fin último de la vida consiste en buscar la utilidad y el éxito, en evitar el fracaso y las desgracias. Decía que esto se caracterizaba por un hedonismo, búsqueda del placer, un individualismo, y Stuart Mill nos dice que el utilitarismo humanista, altruista, el mayor número de bienes para el mayor número de personas, nos lleva a un pragmatismo que niega la existencia de valores, fines y normas morales y objetivos. La conducta moral tiene por objetivo principal procurar la satisfacción de aquellos deseos de la mejor manera posible. Lo bueno es lo que nos ayuda a obtener el éxito. Dentro de este pragmatismo, lo bueno es lo que nos ayuda a tener éxito. Y vamos aproximándonos a la famosa ética existencialista con Kierkegaard, Sartre, Camus y Jaspers. Decimos que entre las ideas centrales la característica primordial del hombre es la libertad. El resto de los seres se encuentran ajustados en perfecta armonía consigo mismo, opacos, cerrados y inconscientes, ser en sí. El ser humano es conciencia, relación, libertad, ser para sí. Cada persona es humanamente diferente a los demás. No puede existir normas, valores universalmente válidas para otros. Nadie puede señalar lo que debemos hacer ni cómo debemos comportarnos. Cada cual está obligado a determinar sus obligaciones morales. La libertad, fatalidad de elegir, la vida auténtica, la vida inauténtica. Cada individuo posee el sentido que ella libremente ha elegido. Nunca podemos elegir mal. Aquí ya retomando más puntualmente el siglo XIX, el mundo contemporáneo, el liberalismo, que es la libertad plena y total del hombre, el famoso individualismo.
Dentro de la economía tenemos que hablar del capitalismo, el liberalismo económico, de la política, la democracia liberal, el arte, el romanticismo. Y dentro de los utilitaristas está una ética basada en lo útil, es llamada moral de bienestar. El bien es lo útil para el individuo y para el colectivo. El bien es buscar el interés general. Stuart Nell afirma que hay tres grandes desgracias con tres soluciones. La ignorancia se soluciona con la educación. La enfermedad se soluciona con el desarrollo de la ciencia. La pobreza se soluciona con la justicia. Nietzsche, de 1844 a 1900, cambio radical de los valores, una transmutación, una nueva visión del hombre, el famoso superhombre. Moral de los señores, ética fundamentada en el superhombre que decide qué está bien o está mal, está lleno de fuerza, vigor, creatividad. Rechaza todas las éticas anteriores y especialmente el cristianismo y el judaísmo, porque cree que defienden una moral de los esclavos, o sea, la humildad, la pobreza y obediencia. La voluntad del hombre es el máximo valor y niega otra voluntad superior, Dios. Da la vuelta a todo, la ley del más fuerte. La verificación moral, el procedimiento ético, el contraste del caso con la regla. O sea, cómo se mide. Comprobar posibilidad de justificar una excepción a la regla. Contraste de la decisión tomada con el sistema de referencia. Tomé la decisión final. La prudencia no es moralidad. La moralidad correcta produce el mejor resultado. Ejemplo, el paciente y el médico. Y dentro de la ética deontológica tenemos la filosofía utilitaria, los deberes, las obligaciones, los derechos individuales, los derechos colectivos, etos, actos, hábitos. Etos es igual a actos o hábitos. Repetición de actos iguales. Etos es el carácter adquirido por hábitos. La historia del utilitarismo. Precedentes antiguos y modernos, el epicureísmo era un hedonismo egoísta a largo plazo. Una culminación clásica fue un hedonismo inclusivista o universalista. A largo plazo, Beckman y John Stuart Mill. El utilitarismo idealista. Moore incluyó bienes intrínsecos además del placer. El utilitarismo de regla. Brand recomienda los actos inspirados por la regla que todo el mundo debería observar. El utilitarismo de las preferencias o del interés. Harsanyi maximiza las preferencias verdaderas. Hart maximiza los intereses individuales. Concepto general de utilitarismo. La familia de teorías éticas que establece la utilidad como fundamento único de la moral. Aquí estamos ya hablando en pleno de la ética contemporánea. Afirman que las acciones son buenas en la medida en que sus consecuencias tengan la máxima utilidad posible. B. Niegan que el fundamento último de la ética depende de otras cosas, que existan obligaciones morales independientes de las consecuencias. Concepto de utilidad. La utilidad, según los diferentes autores, ha sido entendida de distintas maneras, hablando dentro de esta ética pura contemporánea. La tendencia a producir felicidad. Entre esas tenemos placer cuantificable de Beckman, placer cualificado y jerarquicable de Mill, disfrute de todas las cosas buenas de Moore. Segundo, tendencia a satisfacer deseos o preferencias. Aquí tenemos las preferencias individuales puras, las preferencias verdaderas según Harsanyi, las preferencias prudentes según Hart. El placer y la felicidad. Aquí tenemos que recordar a Beckman cuando nos dice que identificó la felicidad con el placer y la ausencia de dolor. Los placeres y los dolores solo se diferencian cuantitativamente por su intensidad y su duración. John Stuart nos habla de que siguió identificando la felicidad con placer, pero reconoció jerarquías y diferencias cualitativas entre los otros placeres. Los placeres tienen cualidad y no solo cantidad. Los placeres más deseables son los que resultan del uso de las capacidades superiores del ser humano.
La felicidad no es lo mismo que la satisfacción. Ay, se me fue repetida esa diapositiva, mil disculpas. Intereses por una vida feliz en este mundo. Procura el bienestar en esta vida de todos los seres capaces de experimentarlo. Algunos utilitarismos, no todos, son hedonistas. El inclusivismo, a veces es llamado universalismo. Creen que se debe perseguir el bien ajeno tanto como el propio. Las éticas egoístas creen que cada uno debe perseguir únicamente su propio bien. Las éticas altruistas creen que solo es un deber perseguir el bien de otros. Dentro de estas características se comparten todos los utilitarismos. Tenemos el consecuencialismo. Creen que la bondad de cualquier acto está determinada exclusivamente por sus consecuencias. El sumativismo, de utilidades individuales, tienden a sumar las utilidades y a restar las disutilidades de todos los afectados por el acto. La maximización recomienda las acciones cuyas consecuencias producen una máxima utilidad, la mayor facilidad, la mayor felicidad, el mayor número. Dentro de estas características, dentro de las definiciones del utilitarismo tenemos a John Stuart Mill. Es el credo que acepta la utilidad o el principio de la mayor felicidad como el fundamento de la moral y mantiene que las acciones son correctas, right, o sea, en proporción al grado en que tienden a promover la felicidad, incorrectas, wrong, en la medida en que tienden a producir lo contrario. Harsanyi es la doctrina que convierte la maximización de la utilidad social el criterio básico de la moralidad. Beauchamp, teoría ética teleológica, que afirma que la corrección de los actos está determinada únicamente por las consecuencias sobre el bienestar general de todos los implicados. Esto lo diferencia de otras teorías que mantienen que el acto en sí mismo tiene valor moral independiente del bien o el mal producido. Y ya nos metemos dentro de el principio de la generalización utilitarista. Si las consecuencias de que todos hicieran cierta clase de actos fueran indeseables, sería incorrecto que cualquiera aisladamente realice uno de estos actos. Porque la aplicación exclusiva del criterio utilitarista a ciertos actos individuales aislados puede sugerir acciones buenas para el individuo, que tendrían malas consecuencias si las realizaran todos. El utilitarismo de acto afirma que se debe evaluar cada acto en sí mismo y realizar aquel cuyos efectos sean al menos tan buenos como los de cualquier alternativa. No aplica, por tanto, el principio utilitarismo de regla. Aplican algunas variantes del principio de generalización. ¿Qué pasaría si todo el mundo observa la regla correspondiente? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Ahora aquí vamos a entrar a los famosos puntos fuertes, ya resumiendo el utilitarismo, los puntos fuertes del utilitarismo. Entonces tenemos, primero, su inclusivismo. Segundo, promover bienestar y evitar malestar en este mundo. Tercero, convertir la optimización de recursos en criterio ético. Cuarto, incorporar consideraciones propias de la moral común, sana no tenidas muy en cuenta por otras teorías. Circunstancias, consecuencias, experiencias, deseos, inclinaciones, preferencias, intereses, conveniencias, cálculos, riesgos y probabilidades. Quinto, liberar la vida moral de la adhesión rígida a las leyes y obligaciones que puedan ser ajenos o distantes del hombre e incluso dañinos a veces. No ver la ética como un conjunto de deberes independientes del interés de los individuos. Séptimo, antropología optimista y ética afirmativa. Presupone que el ser humano tiene una tendencia hacia el placer y la felicidad que es buena en sí misma y afirma que las normas están para satisfacer esa tendencia. También tenemos la vaguedad del concepto de felicidad. Los hombres no siempre buscan la felicidad. Las experiencias sensibles no son el único bien moral ni el único objetivo del hombre. O sea, máquina de la felicidad. ¿Será que el hombre es la máquina de la felicidad? Es la pregunta que nos nace aquí. Es imposible predecir todas las consecuencias de nuestros actos. Conduce a paradojas que chocan con principios y sentimientos morales elementales. Requiere actos
suprerrogatorios, desprecia los derechos del individuo, puede discriminar a las minorías, ignora reclamaciones individuales, mérito, esfuerzo, necesidad en favor de la utilidad agregada, permite distribuciones inaceptables. Y ahora, esos serían los puntos débiles del utilitarismo. Y ahora ya nos metemos en la parte del famoso socialismo. Y aquí nos atrevemos a decir que el socialismo es una ideología política que designa aquellas teorías de acciones políticas que definen en principio un sistema económico y político basado en la propiedad o posesión democrática de los sistemas de producción, su control administrativo por parte de los mismos productores o trabajadores y el control democrático de las estructuras políticas civiles por parte de los ciudadanos, en muchas ocasiones a través de los métodos de propiedad colectiva o de la propiedad estatal. ¿Qué es eso del socialismo? Originalmente, el socialismo pretendía instaurar una sociedad carente de clases sociales. Aquí tenemos que tener en cuenta que él tuvo muchos cambios y mucha evolución. Es decir, que no hubiera diferencia de clases y que la gente fuera igual a los demás ante la sociedad. Sin embargo, con el correr de los años, esa intención se ha ido modificando hasta lograr centrarse más bien en las reformas sociales. Debido a esto, el socialismo adopta muchas definiciones dependiendo del contexto, tanto físico como temporal en el cual se desarrolle. ¿Cómo nace este socialismo? El estudio del socialismo se inicia a partir de la Revolución Francesa en 1789 en el siglo XVIII y finales del XIX. Los principales países de Europa desarrollan el proceso de sustitución del feudalismo por el capitalismo como sistema económico, y los estados feudales se unen para formar las modernas naciones de Estado. ¿Cómo nace el socialismo? El socialismo como concepto comenzó a utilizarse con mayor fuerza durante los primeros años del siglo XIX y fue difundido por los intelectuales radicales, quienes daban cuenta de los verdaderos efectos sociales de la revolución industrial. Inglaterra, la cuna del socialismo utópico. Existen dos causas importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial, con su cortejo de miserias para el naciente proletariado, y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia, la economía política, concepto asociado a la búsqueda de dominio titular de las ciencias políticas. ¿Quiénes fueron los precursores del socialismo? Anselme Bellegarric, misterioso y singular anarquista francés. Se sabe que nació entre 1820 y 1825. John Stuart Mill, un liberal que abandonó los principios del liberalismo clásico, puede ser considerado como uno de los precursores del socialismo. ¿Quiénes fueron los precursores del socialismo? William fue un político y escritor británico considerado uno de los más importantes precursores liberales del pensamiento anarquista y del utilitarismo. Francois-Marie Charles Fourier fue un socialista francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época. ¿Quiénes fueron los precursores del socialismo? Henry de Saint-Simon, filósofo y teórico social francés que puede incluirse entre los filósofos del socialismo utópico. Sus ideas fueron a parar en la democracia socialista europea a finales del siglo XIX. Louis Auguste Blanqui fue un activista político, revolucionario y socialista francés que organizó el movimiento estudiantil parisino y luchó en primer lugar por la instauración de la república contra la monarquía y en favor del socialismo. Dentro de estos precursores del socialismo tenemos indudablemente a Carlos Marx. Fue un intelectual y militante comunista alemán. En su vasta e influyente obra incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la sociología y la economía. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y el libro de el famoso El Capital.
Dentro de estos precursores del nazismo también tenemos que hablar de Friedrich Engels. Fue un filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, entre ellos el más conocido Manifiesto del Partido Comunista. Además se considera un comunista sindicalista y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. La ética en la sociedad contemporánea. Retomando algunos aspectos, tenemos que tener en cuenta el desplazamiento de la ética. Somos testigos cómo la ética se ha visto desplazada por otros valores que han permanecido constante en el quehacer humano. El vacío en nuestra sociedad. El vacío ético en nuestra sociedad es una enfermedad que todos los seres humanos estamos padeciendo. El vacío ético que estamos presenciando en el mundo es primordialmente una reacción de los seres humanos hacia el sometimiento de otros. Los poderosos han impuesto y siguen imponiendo sobre los demás basándose en la moralidad, en la ley y la presión social. La ética en la sociedad contemporánea. Tenemos que mirar los valores básicos universales en la sociedad contemporánea son la verdad para el conocimiento, la justicia para la política, el bienestar para la ética y la belleza para la estética. A lo largo de nuestras vidas nos han instituido ciertas actitudes, creencias y respuestas de lo que se cree está bien o está mal. Mientras que la moral constituye las costumbres aceptadas por la sociedad, la ética se plantea una reflexión crítica de carácter filosófico que busca racionalizar el porqué de las cosas. La ética en la sociedad contemporánea, ética y justicia. La justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Dar a cada quien lo que le corresponde, decía Ulpiano. La justicia redistributiva. La persona culpable deberá de pagar por las injusticias a los afectados. La justicia conmutativa. Son contratos de carácter legal como son las actas de matrimonio, contratos laborales, etc. La justicia compensatoria, como ejemplo podemos colocar las consecuencias del conflicto armado en Colombia, donde las personas supuestamente serán recompensadas por daños, y la justicia distributiva, la distribución equitativa. Todo eso nos lleva a decir qué es la justicia dentro de la sociedad contemporánea. La ética en la sociedad contemporánea, cultura de medios. La ética y medios de comunicación. Los medios, noticias adaptadas a las necesidades e intereses particulares y políticos, de acuerdo al gobernante de turno. Medios parcializados al mejor postor, lo que acabo de decir, ya sea político, económico, jurídico o religioso, a lo que más me convenga, al famoso dicho popular, al sol que más caliente. Y la cultura mediática, los medios cómplices que aceptan, promueven la violencia, agresividad, vulgaridad, perjuicio de la moral y de los valores. Y aquí nos metemos a traer algunos conceptos que nos trae Jacqueline Young-Hee de las famosas teorías éticas contemporáneas. Ella dice que las teorías éticas son pues aquellas propuestas que pretenden dar razón de la forma de moralidad. Dice que por esto se pueden entenderse que de aquí se excluyan todas aquellas corrientes que, como el positivismo científico y el racionalismo crítico, niegan o rechazan cualquier intento de fundamentación de los juicios morales. Respecto al término contemporáneo, es evidente que se utiliza en el sentido de existente en este mismo tiempo, aunque como se puede revelar a cada autor son propuestas que han venido desplegándose poco a poco desde la década de los 70 hasta nuestros días. En el siglo XIX, como ya lo vimos, y retomando según Jacqueline Young-Hee Zamora, John Stuart Mill de 1994 señalaba que desde los inicios de la filosofía la cuestión relativa
a los fundamentos de la moral ha sido considerada como el problema prioritario del pensamiento especulativo, y que este mismo ha dividido a las mentes en sectas y escuelas. Efectivamente, una lectura de la historia ética permite descubrir en diferentes momentos y espacios propuestas que compiten entre sí por dar razón del fenómeno moral. En la actualidad, la discusión ética parece centrarse fundamentalmente entre sustancialistas y procedimentalistas. Con este esquema habremos de presentar el panorama ético actual. En caracterización inicial podemos decir que mientras el procedimentalismo considera que la tarea ética estriba en descubrir los procedimientos legitimadores de las normas, el sustancialismo sostiene como tarea ética la búsqueda dentro de la praxis concreta de la racionalidad inmanente a la misma. En esta clasificación uniabarcante podemos incluir dentro de las propuestas procedimentalistas a Karl Otto Appel, a Jürgen Habermas y Adela Cortina, todos ellos con propuestas inscritas dentro de la ética discursiva. Enrique Dussel, defensor de una ética de la liberación que ha tenido sus mayores repercusiones en los países del sur, y John Rawls, que se inscribe dentro del neocontractualismo dentro de las teorías éticas sustancialistas, pueden incluirse las propuestas de Charles Taylor, neohegelianismo, Alasdair Manclair, que es un neoaristotelismo, y a Richard Rorty con el neopragmatismo. Es evidente que por muchos esfuerzos que se realicen en esto de las clasificaciones comprensivas, estas no dejan de ser arbitrarias y de generar injusticias en los tratamientos. Un buen ejemplo de esto es hablar de las propuestas utilitaristas de Mill y Beckman, autores en los que existen enormes diferencias. Presentar las propuestas éticas actuales más representativas en cuanto a proyección y nivel de discusión al alcance es sólo clarificador acerca de cuáles son las ideas éticas que actualmente tienen mayor relevancia y que por tal suelen ser transportadas a otros ámbitos como el jurídico y el político. Obviamente, estas últimas cuestiones exceden los propósitos porque tendríamos que dejar de lado algunas partes del desarrollo. Dentro del sustancialismo tenemos que decir comunitarismo en Appel y Hoff, viejo conservadurismo en Habermas. Presenta un marcado rechazo a la modernidad y cree preciso el retorno a etapas anteriores a la misma y a una razón sustantiva. El punto de arranque del sustancialismo lo constituye el pluralismo característico de nuestro tiempo, desde el cual no puede hablarse de una sola teoría que dé cuenta de las diferentes concepciones del bien. Es por esto que rechaza las estrategias cognitivistas de fundamentación del punto de vista moral. Esto es, rebate y ataca las teorías que buscan un punto de referencia universal, más allá de las comunidades concretas, porque desde su punto de vista estas no son más que reducciones formales de una realidad ética mucho más rica y compleja. Su propuesta es la de una filosofía moral que atiende más a la pluralidad de las formas de bien que a una concepción de definición racional. Desde su perspectiva, las propuestas éticas universalistas son insuficientes para dar cuenta de la complejidad de la vida moral concreta por su sesgo estrictamente cognitivista y racionalista, por su reducción de lo moral a un único tipo de criterio deontológico y por su intento de definir el punto de vista moral desde fuera de la perspectiva del participante en la primera persona. Cabe señalar que esta corriente ha asumido la recuperación de la noción de felicidad como tarea central de la ética y de la concepción moral de la persona. Vamos a hablar de Alasdair MacIntyre. ¿Quién era él? Es un filósofo británico. Alasdair MacIntyre, en 1981, en Tras de la Virtud, presenta una propuesta ética sustancialista
que es considerada junto con la de Charles Taylor como el más representativo de esta corriente de pensamiento. McIntyre, en la obra señalada, induce al lector a pensar un mundo imaginario, habitado por pseudocientíficos y todas las consecuencias que en este mundo vendrían con este ejercicio. Con este ejercicio pretende extrapolar la situación al campo de la filosofía contemporánea y afirma que en el mundo actual el lenguaje y la moral se encuentran en un grave estado de desorden. Para entender la situación en la que se encuentra el lenguaje moral, cree él necesario entender su historia, misma que debería escribirse en 3 grandes etapas. Mirando otro actor de estos del sustancialismo, tenemos que hablar también de Richard Rorty. De la propuesta del filósofo estadounidense Richard Rorty, fundamentalmente tenemos que hablar de 2 obras: Contingencia, Ironía y Solidaridad, y El Pragmatismo, una versión, en las que queremos encontrar la clave de su pensamiento ético. El pensamiento de Richard Rorty presenta como marco teórico 2 tendencias diversas, aunque convergentes. Una versión de posmodernismo representada por Heidegger, Gadamer y Derrida, y una visión que intenta la disolución de los problemas teológicos y metafísicos, trabajada sobre todo en el segundo. Wittgenstein, Donald Davidson, John Dewey y William James, estos 2 últimos fundadores del pragmatismo clásico, y a partir de los cuales Rorty ha sido ubicado como perteneciente al neopragmatismo. Richard Rorty parte en Contingencia, Ironía y Solidaridad de la contingencia del lenguaje, del yo y de la comunidad liberal, basándose en la actitud wittgensteiniana desarrollada por Davidson. Rorty afirma la historia del lenguaje en donde las viejas metáforas se desvanecen para servir de base y contraste de metáforas nuevas. Charles Taylor. El filósofo canadiense Charles Taylor también puede ser ubicado como sustancialista, pero a diferencia de MacLean, que presenta un marcado acento aristotélico, y Rorty, que se confiesa seguidor del pragmatismo, este prefería el proyecto filosófico hegeliano. En un trazado general se puede decir que Taylor parte del progreso de la historia occidental y de la humanidad en el sentido de una síntesis de tradiciones que finalmente han dado como resultado una serie de continuidades históricas, mismas que constituyen las fuentes morales de la modernidad y contemporaneidad. Este autor asume una universalidad, pero concreta, la del occidente moderno, y en este sentido se constituye como sustancialista. Y siguiendo adelante, dentro de esas teorías éticas contemporáneas de Jacqueline Hongitu, tenemos que hablar del procedimentalismo. El procedimentalismo asigna a la ética la tarea de descubrir los procedimientos legitimadores de las normas. Son estos procedimientos racionalmente estructurados los que permiten a los individuos distinguir qué normas de las surgidas en el mundo de la vida son correctas. La función de estos procedimientos es la de actualizar el concepto de voluntad racional. Esto es, el de actualizar lo que todos bajo determinadas condiciones podrían querer, y que por su propia condición de voluntad racional asume el carácter de universal y no particular o sustancial como asume el sustancialismo. Para el procedimentalismo, los contenidos concretos exceden el campo de la ética. Los contenidos concretos corresponden a los mundos de la vida. El procedimentalismo intenta pues dar razones de la pretensión de universalidad de la moral, y por ello apela a estructuras cognitivas y procedimientos que exhiben en su forma la universalidad, y así los procedimientos legitimadores pueden describirse sin depender para ello de los diversos contextos y pretenden, por tanto, justificadamente la universalidad. Dentro del procedimiento también se destaca la importancia del poder abstraerse del mundo de la vida a fin de realizar mediante un procedimiento racional la revisión y crítica de este mismo mundo
que de otra forma quedaría inmunizado. Esta corriente de pensamiento continúa la distinción moderna entre lo justo y lo bueno, recordemos, aunque como se verá, no implica la negación o ausencia del concepto de bien o lo bueno dentro de las diversas propuestas de procedimentalismo. Hablando ahora dentro de la ética discursiva, dentro de este procedimentalismo, Karl Otto Appel, Jürgen Habermas y Adela Cortina ofrecen propuestas escritas dentro de la teoría de la ética discursiva. Esta tiene sus orígenes en los años 70. En Alemania, a partir de los trabajos de Appel y Habermas, en el ámbito hispánico esta teoría sería retomada en sus formas elementales por Cortina, misma que genera una serie de propuestas de ampliación de la ética discursiva, las cuales están teniendo junto con el modelo discursivo una fuerte influencia en investigaciones diseñadas en países de América Latina. Dentro de las consideraciones previas en el caso de las propuestas que debemos de mirar, se hace necesario en primer término realizar un trazado general de los postulados básicos de la ética discursiva en los cuales los autores se encuentran de acuerdo para, en segundo lugar, proceder al despliegue del pensamiento de cada uno de ellos. El punto de partida de la ética discursiva no es ya ontológico del ser, como es el caso, por ejemplo, de la propuesta ya desglosada de Charles Taylor y en general con sus propias caracterizaciones de los representantes del sustancialismo. Tampoco constituye su punto de arranque la conciencia, como es el caso de algunas éticas kantianas. Más bien, la ética discursiva tiene como punto de partida un factum lingüístico. Asume el giro lingüístico de la filosofía y considera el lenguaje desde la triple dimensión del signo, sintáctica, semántica y pragmática. Finalmente considera la dimensión pragmática trascendental bajo una situación ideal de diálogo y no la pragmática empírica de los conceptos fácticos. La ética del discurso es cognitivista, en el sentido de que cree posible la fundamentación de los juicios morales, esto es, postula racionalidad del ámbito práctico. Es universalista porque los criterios han de aplicarse universalmente. Es deontológica en el sentido de que se abstrae de las cuestiones de la vida buena, limitándose al caso de lo obligado o debido en términos de justicia de las normas y formas de acción. A la ética discursiva también se la ha caracterizado como formalista, en el entendimiento de que su principio regula un procedimiento de resolución imparcial de conflictos, aunque en este sentido también se sostiene que antes de que formalismo debe caracterizarse la ética comunicativa como procedimentalista, ya que el formalismo ético consiste en afirmar que la ética solo debe ocuparse de las formas de las normas morales y el procedimentalismo, en cambio, introduce en ella el diálogo, esto es, dialogiza la forma de las normas morales y otorga a la ética la tarea de descubrir los procedimientos legitimadores. La ética discursiva se asume como heredera de la teoría kantiana, aunque va más allá tratando de superar los límites monológicos implícitos en ella e intenta mediante lo del dialógico, mediante lo intersubjetivamente justificable o desempeñable la fundamentación de la universalización de las normas correctas, donde vale la pena recalcar el hecho de que la justificación que se da de las normas es todo caso trascendental mediante una situación ideal de diálogo y no empírica como sería el caso de los conceptos fácticos. Dentro de sus representantes, Karl Otto Appel, que sin duda es uno de los principales, pero quiero hablar de Jürgen Habermas, que presenta su teoría de la acción comunicativa como una ciencia reconstructiva. ¿Qué es esto de la ciencia reconstructiva? Empírica, sujeta a reglas de confirmación y falsificación, que estudia una realidad social estructurada simbólicamente y cuya reconstrucción intenta hacer explícitas competencias de especie universal. En el sentido de que intenta aislar, identificar y aclarar las condiciones que se requieren para la comunicación humana. Esto es, trata de identificar y reconstruir las condiciones universales del entendimiento posible.
Esta es denominada pragmática universal, para distinguirla de otras ciencias reconstructivas que hacen referencia a un ámbito mucho más restringido, como es el caso de las teorías de Colbert y Piaget. De esto dentro de la famosa ética discursiva. Y no podemos dejar de hablar dentro de este procedimentalismo y ética discursiva a Adela Cortina, que es una filósofa española escrita dentro del procedimentalismo y la ética discursiva como marco teórico fundamentalmente a Kant, Hegel, Habermas y Apple. ¿Qué sostiene ella? Dice que la racionalidad del ámbito práctico, el carácter necesariamente universalista de la ética, la diferenciación entre lo justo y lo bueno, la presentación de un procedimiento legitimador de las normas y la fundamentación de una universalización de las normas correctas mediante el diálogo, en un sentido trascendental fuerte con Apple. Pero Cortina también señala una serie de observaciones que considera pertinentes a la hora de presentar su modelo discursivo de fundamentación de la moral, y en este espacio tenemos que hacer referencia a sus obras: Ética mínima, Ética sin moral, Ética aplicada y Democracia radical, y hasta En un pueblo de demonios. Cortina, al aceptar el procedimentalismo de la ética discursiva, advierte el peligro que presenta esta de disolver el fenómeno moral si no es completada con una teoría de los derechos humanos, una ética de virtudes y actitudes, y con la oferta de una figura inédita de sujeto. Así, en Ética sin moral, Cortina emprende la tarea de una teoría de los derechos humanos, y una ética de las virtudes y de las actitudes. Para Cortina, si bien la ética discursiva supone la superación del factual kantiano y su posible cientificismo metódico, cabría todavía preguntar si tales reglas lo son del discurso racional, o si son las reglas de determinadas sociedades para las que la idea de igualdad de derechos es ya una clave moral y jurídica. Desde su punto de vista, el derecho a la igual participación no puede atribuirse más a la racionalidad. Así, tanto en el caso de Kant como en la ética discursiva se descubre una conciencia moral y jurídica de una época determinada, expresada ya sea en la conciencia o en el lenguaje. Esto no significa restarle validez a la propuesta discursiva, sino más bien reconocer que la razón es histórica y el método trascendental hermenéutico, crítico. De modo que es necesario un proceso de maduración en la reflexión que depende del nivel de conciencia moral, política y jurídica alcanzada, según lo que manifiesta Cortina. Y finalmente tenemos que ir mirando dentro de esta época contemporánea a John Rawls, un filósofo estadounidense, con su teoría de la justicia. Continúa la teoría tradicional del conjunto social representada por Locke, Rousseau y Kant. En este apartado vamos a mirar respecto a su concepción del bien, recurrimos a su liberalismo político. Cabe destacar que Rawls, en el caso, aunque su propuesta es procedimentalista, esta presenta dos principios sustantivos de justicia. Para Rawls, la justicia es la virtud más importante de las instituciones sociales y el fundamento de la inviolabilidad de la persona, que ni ante el bienestar social puede ser soslayada. La sociedad es una empresa cooperativa caracterizada por el conflicto y por la identidad de intereses. Para resolver el conflicto, la sociedad requiere de principios que proporcionen un medio de asignación de derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y que definan la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social. Una sociedad bien ordenada, dice Rawls, es aquella que está organizada para promover el bien de sus miembros y eficazmente regulada por una concepción pública de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios de justicia y que las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente estos principios.
Dice Rawls que una sociedad de este tipo afirma la autonomía de las personas y estimula la objetividad de sus juicios de justicia. Lo esencial en una sociedad bien ordenada es que haya un fin último compartido y unas formas aceptadas de favorecer lo que permitan el público reconocimiento de las conquistas de todos. Afirma Raúl que cuando este fin se logra, todos encuentran satisfacción exactamente en lo mismo. Y este hecho, unido a la complementariedad del bien de los individuos, afirma el vínculo de la comunidad, dice Rawls. Y pues él ya nos habla de algún primer principio, segundo principio y una serie de cosas. Reflexionando y teniendo algunas conclusiones de esto de que nos habla el sustancialismo, el procedimentalismo, entre estos la ética discursiva dentro de esta época contemporánea, pues tenemos que decir que de acuerdo a las diferentes propuestas éticas que pugnaban entre sí por dar razón del fenómeno moral y que dimos como referencia del siglo XIX en el que se expresaba la existencia de este hecho, que si nos retrotraemos todavía más, por ejemplo, al siglo V antes de Cristo, con Aristóteles, nos encontraremos con que la disputa ya estaba presente. ¿Cómo así? Este hecho, sin embargo, no debe llevar a pensar que los esfuerzos realizados por dar razón del ámbito práctico han sido inútiles y que por tal se tiene que renunciar a ellos. Ojo, el aliento para la continuación puede leerse precisamente en los logros y en las metas pendientes. El diálogo entre otras teorías éticas a través del tiempo muestra avances importantes en su evolución y aquí el calificativo importante toma el pleno sentido si se considera la enorme complejidad del fenómeno analizado, que nada tiene que anhelar de las ciencias en el enfoque tradicional de las mismas. Pero centrémonos que actualmente ninguna teoría ética, al menos las que les he mostrado, con la buena intención con que Cortina habla y se niega la historicidad del fenómeno moral, ni la existencia de un etos concreto, comunidad, mundo de la vida o de la pluralidad de formas de vida, y todas afirman la importancia de lo moral como parte de un vivir auténticamente humano y una vida con sentido. E incluso, aunque no coinciden en la definición, todas admiten que la existencia de criterios de preferibilidad. Las diferencias entre las posturas actuales viene dada por la definición del punto de vista ético, la praxis aristotélica, las continuidades históricas de la modernidad como fuente moral, la intersubjetividad o una situación inicial, la separación o sustitución de lo justo y lo bueno y la valoración del proyecto moderno, fracaso, necesidad de continuación, necesidad de superación. A pesar de estas diferencias, que por supuesto habría que matizar en cada caso, pero centrémonos en Cortina y Rawls, aunque procedimentalistas presentan una preocupación y alternativas al tema del bien, e incluso la primera dentro de su última obra expone los bienes de justicia y bienes de gratuidad, tema que en mucho completa el vacío del lógico procedimentalismo en esta materia. Habermas lo sitúa en el mundo de la vida y Taylor, aunque sustancialista, considera la pretensión de validez universal de los juicios morales. Pero la ética sigue teniendo tareas importantes y urgentes, mis queridos estudiantes, en las que no cabe ni la asunción de un chauvinismo cultural indeseable e inviable del estilo de Rorty,
ni en el segundo argumento de que la teoría es una cosa y la realidad es otra. Porque a final de cuentas la realidad del mundo práctico la construimos nosotros cada día y a cada momento con nuestras decisiones y actuaciones, con nuestras acciones y omisiones. Las teorías éticas les corresponde entablar un diálogo en serio, con sentido, en el que el primer paso es tener presente que eso que tienen por verdadero ha de dar respuesta a un mundo cada vez más integral. Criterios en la economía, derecho y la ecología, y el cual no puede conformarse con criterios localistas o con el retorno a prácticas que por el momento de evolución humana en el que nos encontramos no puedan ya dar respuesta satisfactoria a los problemas que de carácter global se nos plantean. La ética, mis queridos estudiantes, tiene que ser pensada en su carácter universal y racionalizada en el sentido de que la vida humana cobre su pleno sentido como tal. Pero tenemos que hablar de otro temita dentro de la ética contemporánea allí. Como ustedes estudiantes, pues la ética y la educación en Colombia en el periodo contemporáneo de aproximadamente el año 1960 a hoy en día. Tenemos que resaltar que con el planteamiento de las líneas estratégicas del famoso y conocido Plan Marshall, que no me voy a detener ahí porque pues nos demoraríamos mucho, y su pretensión de restaurar a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, se generó un escenario que intentó plantear tendencias de desarrollo, no solo en aspectos económicos, políticos y sociales a nivel internacional, sino que ello también influyó en las dinámicas teóricas y científicas en materia de educación de la época. La estrategia del Plan Marshall tuvo un eco internacional en el establecimiento de organizaciones como la UNESCO y la CEPAL, las cuales propusieron programas estratégicos tales como la educación superior en América Latina y la cooperación interamericana. Dentro de los informes y recomendaciones del informe que se dio en Washington de la Unión Panamericana, convocada por la OEA y los Estados Unidos con el fin de estudiar y establecer normas de cooperación universitaria para América Latina. Los documentos trazan políticas sobre el intercambio educativo y cooperación internacional como parte del programa Alianza para el Progreso. También nos toca decir dentro de este tema de la educación, en este contexto regional y en el caso colombiano en particular, se planteó el modelo desarrollista. Oído bien, el modelo desarrollista, que afirmaba que el estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias de estos con la vida o con las ciencias. Este modelo responde a una estructura de sociedad industrial, científica y técnica propia de un momento histórico en el que se ha privilegiado el conocimiento, la comunicación, la producción, el consumo masivo y las economías emergentes preponderantes se han abierto camino en los diferentes mercados. Paulatinamente se hizo necesaria la instauración de un discurso social, político y económico sobre la necesidad de alcanzar estándares de desarrollo y el establecimiento de espacios de libre circulación, es decir, de libre comercio. También se dice que el sistema educativo colombiano después de los años 50 del siglo XX tuvo un retroceso respecto a los avances que se habían conseguido con la pedagogía activa y las escuelas normalistas de la década de los 30. La razón de ello fue que el nuevo modelo desarrollista promovió la expansión de la educación privada en detrimento de la calidad de la educación pública.
En concordancia con el proceso iniciado con el modelo desarrollista, fueron apareciendo diversos modelos de planeación y de tecnología educativa y estrategias para el desarrollo y propuestas instruccionistas como la teoría del capital humano, aún vigente en algunos discursos pedagógicos. Óiganlo bien, aún vigente. A la luz de la tecnología educativa emergieron diversas teorías que dieron fundamento al discurso pedagógico y cuyo constructo categorial se derivó de la discusión en psicología asociada a debates sobre problemas relativos a la educación. Aquí estamos hablando de el conductismo, el biologismo y el psicoanálisis, lo cual pretendía explicar el comportamiento humano y la forma como se producía el conocimiento. Toda vez que logrado este objetivo, era posible establecer y mejorar los procesos pedagógicos, en particular el modelo planteado por Skinner, el famoso conductismo, sobre la planificación cultural a través de mecanismos que sirven de control, de contingencias de la población. Alcanzó gran popularidad en los círculos intelectuales. Qué importante es esto, mis queridos estudiantes. En el caso en particular de Colombia, la tecnología educativa entre los años 70 y 80 promovió el uso de medios alternativos como la televisión. ¿Que quién trajo la televisión a Colombia? Acuérdense que fue cuando el famoso gobierno del general Rojas Pinilla. En este contexto aparecieron programas educativos organizados por nuevos sistemas escolares e instituciones de instrucción programada, una capacitación técnica media. Tanto el SENA como el INEN fueron los escenarios propicios para la implementación de estos programas. Igualmente se manifestaron los niveles formativos básicos de primaria y secundaria. Posteriormente se constituyeron el IFES, ICETES y Colciencias, cuya misión era desarrollar un modelo de calidad educativa. Y ya para cerrar, en este periodo se evidenció el impacto de los intereses políticos y económicos, los capitales concentrados en la nación, en la dinámica social en general y el sistema educativo en particular. A partir de las recomendaciones dadas por los asesores de la Banca Mundial y de las agencias transnacionales surgieron parámetros para la formación educativa en el país. Su principal recomendación fue la de dinamizar procesos de privatización. Sin embargo, este panorama trajo consecuencias negativas en ámbitos como la formación de una conciencia crítica y ética, óiganlo bien, y ética dentro del sistema educativo, pues se olvidaron asuntos como la individualidad del estudiante y su desarrollo intelectual autónomo, así como una pérdida en la capacidad crítica y analítica. Qué importante esto. También se produjo un declive de los sistemas de valores y primó la intención de formar y canalizar la capacidad productiva de la persona. La instrucción adquirió mayor relevancia que la formación. Y con esto termino y cierro el famoso tema del devenir de la ética en la historia del pensamiento, la ética contemporánea, entre ellos el utilitarismo, las éticas socialistas. El caso de Nietzsche, pues retomando, lo podemos ver ahí en el video que les de apoyo, que es el caso de Nietzsche, que nos habla del famoso superhombre, el pragmatismo y la ética discursiva, que ya lo hemos visto. Muchas gracias, señores estudiantes, y hasta una próxima ocasión.